En la visión del escritor William Ospina, Bolívar fue un soñador, un gran hombre, un ilustrado. Simón Bolívar fue el que liberó 5 naciones y combatió el colonialismo. Puras mentiras. Por el contrario, Simón Bolívar aumentó el colonialismo. Simón Bolívar era títere del Imperio Británico, el imperio más sangriento del siglo XIX y uno de los más sangrientos de la historia. Solo basta estudiar el reparto colonial de África, solo eso, para que ustedes se den cuenta lo sangriento que fue el Imperio Británico. Incluso hasta agrupaciones de heavy metal con vocalista historiador como Iron Maiden le hacen un homenaje a la gran cantidad de aborígenes que fueron asesinados por el Imperio Británico. Run to the hills, que corran a las colinas pues, porque los van a matar. Y si hablamos de sanguinarios, eran más sanguinarios los británicos que los españoles, porque hay menos aborígenes en Canadá y en Estados Unidos que en Centro y en Sudamérica. ¿Qué hizo Simón Bolívar? Hizo un pacto con la corona británica para derrotar en las batallas del Pantano de Vargas y en las batallas de Boyacá al Imperio Español. Busquen la Legión Británica, que eran unos 6.000 mercenarios que participaron en esas batallas. Pero el Imperio Británico nunca hace algo gratis. El 82% del comercio de estas tierras quedó en manos de la corona británica. Eso se llama imperialismo económico. El único imperialismo que existe no es el imperialismo de someter, como lo hicieron en África. Estados Unidos aprendió bastante de su antiguo amo, el Imperio Británico. Estados Unidos también tiene una forma de imperialismo muy económico, pero cuando invade países, Estados Unidos ha invadido más de 60 países, también tiene esa forma de proceder. Entonces, Simón Bolívar derrotó un imperio con la ayuda de otro imperio y le entregó el comercio al nuevo imperio. Y esto, la historiografía tibia, como la de William Ospina, jamás lo va a decir. El periodismo tibio de Arismendi tampoco lo va a preguntar. Puras verdades a medias. Lo mismo que con el historiador conservador Pablo Victoria, puras verdades a medias, que sí, que Manuelita, que no, que la ilustración, que el dolor, que perdió a su esposa, que odiaba a los españoles pero que se enamoró de una española, o sea, puras cosas para embolatar. Lo mismo que pasa con los grandes dictadores latinoamericanos, con Pinochet en Chile. No, que es que mejoró la economía, que es que nos salvó el castrochavismo de Allende. ¿Y los 30.000 desaparecidos qué? Pinochet no pagó un día de cárcel en Chile. Pagó cárcel en Londres, Inglaterra, porque cometió el error de asesinar a un ciudadano español y el juez Baltasar Garzón aprovechó una visita de Pinochet para encerrarlo. Si no, se hubiera muerto sin pagar un día de cárcel y siendo senador vitalicio en Chile. Y así pasa con otros dictadores. Y acá es en donde es importantísimo el pensamiento crítico de la historia. Esa idolatría que uno puede ver en el discurso de William Ospina es nada comparada con la idolatría que ustedes pueden ver aquí del filósofo de Envigado Fernando González hacia Simón Bolívar. Y esa idolatría va de la mano, en este caso, con un odio contra Santander. En el caso de William Ospina, por lo menos no hay un odio contra Santander, y por lo menos dice algunos hechos que son verdaderos. Nadie niega que Simón Bolívar fue un gran intelectual también, que militarmente tuvo cosas, entre comillas, buenas, como militar. No estoy hablando
de matar gente a piedra y a machete para ahorrar bala, no estoy hablando de esa tacañería, no estoy hablando de violar mujeres 48 horas seguidas, no estoy hablando de masacrar 500 pastuzos y después decir que los pastuzos son los bobos en los chistes, no. Estoy hablando de que estratégicamente decir que Bolívar era un pequeño Napoleón no es tan erróneo, porque Bolívar tenía cosas estratégicas y ganó batallas. Bolívar ganó muchísimas batallas y eso no se le puede negar. Que Bolívar era muy lector y muy inteligente, pues era inteligente para lo académico, lo cual no quiere decir que lo fuera para lo emocional. Y claro, lo que busca la obra de William Ospina es victimizar a Bolívar. No, es que qué pesar, mire, es que era huérfano, odiaba a los españoles y la única mujer que realmente amó era española. No, qué pesar de Bolívar. Era un soñador, era un incomprendido. O sea, victimizan al dictador. Y ustedes saben que cuando se escriben juicios sesgados, se trata de victimizar al dictador. No, es que le mataron al papá. ¿Cómo le parece? No, es que mire, lo están persiguiendo hace 40 años. Se tomó una foto con unos narcotraficantes. No, es que él no sabía que eran narcotraficantes. No, es que ese narcotraficante metió plata a la campaña. No, él no sabía. Él no sabía que ese narcotraficante metió plata a la campaña. Que tuvo unos videos con paramilitares. No, es que estaba reunido con ellos para negociar. No era algo de amigos, sino que era un negocio. Entonces, miren, la gente siempre trata de justificar a los dictadores. Igual pasa con el chavismo en Venezuela. También tratan de victimizar a Hugo Chávez. También tratan de victimizar a Nicolás Maduro. Eso es normal en todas las dictaduras, que tratan de aparentar ser democráticas, pero realmente no son democráticas, si lo miramos con rigor. Y acá es en donde quiero que nos hagamos una pregunta sensata. O sea, ¿realmente valió la pena tanta guerra civil? Pelearse fundamentalmente por dos ideologías. Más que pelearse por estos dos señores, lo que hemos visto en la historia de Colombia es pelearse por unas ideologías. Porque son los seguidores de estos señores los que fundan entre 1848 y 1849 los partidos tradicionales, los partidos sanguinarios, los partidos que todavía siguen existiendo, los partidos que todavía siguen gobernando. Ni siquiera el presidente que fue guerrillero los ha podido sacar de ahí. O sea, al presidente que fue guerrillero le tocó negociar con ellos y decirles, bueno, hagamos un pacto histórico, ¿ustedes qué quieren y qué quiero yo? Entonces, si Petro no hace una alianza con estos tradicionales, la reforma tributaria no estaría aprobada. El Plan Nacional de Desarrollo no se podría efectuar como debe ser. Entonces, hasta Petro, que es el presidente, entre comillas, más progresista que ha tenido la historia de Colombia, hasta Petro le ha tocado pactar con estos señores que llevan gobernando más de 200 años. Entonces, miren lo difícil que es cambiar un país. Pero lo que me parece más patético del discurso del escritor William Ospina es cuando dice que Bolívar nos libró del colonialismo. O sea, yo le respeto que adore a Bolívar, que se masturbe con él, que le escriba 20.000 libros, que diga que es un salvador. Yo le perdono eso porque es el amor de él. Yo no puedo meterme en el amor de otra persona. Pero decir que Bolívar nos salvó del colonialismo, cuando nos empeñó con el colonialismo británico, cuando ganó esas batallas también gracias al aporte mercenario de 6.000 británicos, cuando terminó asesinando o exiliando a los que lo ayudaron a ganar esas guerras también, terminó haciendo asesinar a Córdoba. Y Bolívar le tenía celos a Córdoba, porque cuentan algunas versiones que Córdoba tenía coqueteos con Manuelita. Entonces, que en el fondo la rebelión de Córdoba a Bolívar y el asesinato británico a Córdoba
también fue parte de esa venganza de Bolívar. Terminó exiliando a Santander, de no ser por Sucre, también hubiese matado a Santander. Y si hubo guerras civiles con Santander exiliado, imagínense el odio que habría en este país donde realmente este supuesto padre de la patria mate a este otro supuesto padre de la patria. Y si usted analiza las 8 guerras civiles que hubo en Colombia en la era republicana, después de la muerte de Bolívar, y esa guerra civil que empezó justo en la época que ya Santander agonizaba, todas las guerras civiles en Colombia han sido por las 3 R's, como dice el historiador Luis Javier Ortiz: religión, regionalismo, riqueza, las 3 R's. ¿Por qué por religión? La guerra de los supremos tuvo 2 detonantes: uno, el cierre de los conventos en Pasto, y 2, el ego de los diferentes caudillos, porque Márquez era el presidente del Congreso y era el Congreso el que elegía el presidente de la supuesta república. Entonces, Obando, que fue el perdedor de esa contienda electoral, empezó a hacerle la guerra a Márquez porque vio un conflicto de intereses que claramente existía. Entonces se juntó ese ego de los llamados supremos o líderes regionales contra los centralistas y ese fanatismo religioso y el cierre de los conventos para que se diera la primera guerra civil en Colombia, que se llamó la Guerra de los Supremos o la Guerra de los Conventos. La pueden encontrar en los textos de ambas maneras. Después, una guerra por un presidente que quería eliminar la esclavitud, el liberal José Hilario López, que fue uno de los que trató de matar a Simón Bolívar también. Entonces, José Hilario López empieza una revolución que dice: no más esclavitud en Colombia. Entonces, la Iglesia Católica se aprovecha de su poder y le echa a la gente en contra al presidente liberal, y se arma la guerra civil de 1851. La gana el presidente, la pierde la Iglesia Católica. Luego, 3 años después, 1854, aparte de los seguidores fanáticos de Santander y de Bolívar, aparecen los gólgotas y los draconianos. Ambos eran liberales, pero los gólgotas eran totalmente defensores de la doctrina del libre mercado, que era un libre mercado tan ambiguo como el de ahora. Y los draconianos, que eran sumamente artesanos, defensores del proteccionismo estatal de la economía. Entonces se van a una guerra que fue la única guerra civil que no fue por motivos religiosos, la de 1854. Luego llega la segunda guerra civil más larga, que solamente fue superada por la guerra de los 1000 días, que fue la guerra de 1860 a 1862, en donde un conspirador septembrino, el fundador del Partido Conservador, como Mariano Ospina Rodríguez, era el presidente, y un amigo de José Hilario López, que era católico conservador y se volvió liberal y se volvió anticlerical, le declara la guerra a un presidente que era conservador y centralista y que tenía una carta magna que tenía elementos federales y liberales. Se arma una guerra civil que, entre otras cosas, es la única guerra civil que ha ganado una guerrilla en Colombia, porque siempre las otras guerras civiles las ganaba el gobierno de turno, y esa guerra ganada por la única guerrilla, es la única guerrilla que ha tomado el poder por la fuerza, la de Tomás Cipriano de Mosquera. Hace la carta magna que, en mi opinión, es la más liberal, la más federal de la historia de Colombia, que es la Carta de Río Negro de 1863, y en esa época nuestro país
se llamó los Estados Unidos de Colombia. Libertad de cultos, libertad de pensamientos, libertad de cátedra, libertad de cátedra. Solo faltó voto femenino. O sea, donde tenga voto femenino hubiera sido la constitución más progresista de toda la historia. Había mucho machismo y por eso era impensable el voto femenino, y hubiera sido súper vanguardista y revolucionario para la época, teniendo en cuenta que el concepto de vanguardia sería anacrónico para ese momento, porque es un concepto más del siglo XX. Pero la Carta de Río Negro rigió a Colombia entre 1863 y 1886. Pero en medio de esta carta supremamente liberal y federalista también hubo otra guerra civil, pero esta vez por la educación, y otra vez vuelve a participar la Iglesia Católica. No, es que la educación tiene que ser católica. Así la carta sea liberal, federalista, la educación tiene que ser católica o nos vamos a guerra. Nos fuimos a guerra. Eustorgio Salgar hizo una reforma en 1870 para traer 9 teólogos alemanes para enseñar la pedagogía del suizo Pestalozzi. No, eso es satánico, porque los protestantes también son malos, solamente son buenos los católicos. Entonces, ese descontento que venía desde 1870 hace que haya una guerra civil entre 1877 y 1878 que se llamó la Guerra de las Escuelas, en la que se mataban, que porque no, es que la educación tiene que ser laica. No, laica no, tiene que ser católica, o si no, no es educación. Y ya ahí es cuando el federalismo liberal empieza a caer en decadencia. Unas guerras mundiales que se avecinaban, pero había unos conflictos europeos que son el precedente de las guerras mundiales. Las guerras franco-prusianas son el prefacio de las guerras mundiales. Entonces hubo una economía mundial con muchos problemas. Esa economía mundial afectó a la economía local. El federalismo se hizo insostenible por el tema de mantener una estabilidad monetaria. La crisis económica se sumó a la crisis sociopolítica por el tema de católicos contra liberales. Algunos liberales se dividieron. Rafael Núñez, que también sale en los billetes, que también lo encontramos en el billete de 5.000, no lo traje acá, pero Rafael Núñez empieza a montar una secta de católicos y de conservadores apoyados por liberales moderados. Entonces los liberales moderados terminan de la mano con los liberales, con los católicos. Entonces ya se crea otra disyuntiva, ya no son tanto liberales contra conservadores, sino que son liberales moderados con católicos y conservadores contra liberales radicales, como Aquileo Parra, que había sido el que le tocó la guerra civil de las escuelas. Entonces Rafael Núñez, como presidente, divide el liberalismo, así como Juan Manuel Santos en el 2010 dividió el uribismo, y lo mismo hizo Rafael Núñez. Y Rafael Núñez, que era liberal, pero que termina al servicio de los católicos conservadores, termina siendo la Carta Magna más retrógrada, que nos devuelve a la Edad Media. La religión católica como la única válida, pena de muerte para aquellos opositores que no cumplan la ley, pena de muerte que se aplicaba para aquellos que no cumplieran la nueva Carta Magna, fuerzas militares fortalecidas, nada de libertad de cultos, libertad de prensa solamente en épocas de paz, y vivíamos en guerra civil, tanto nacional como departamental. Entonces no había libertad de prensa, no había libertad de cultos, no había libertades económicas. Y la Iglesia Católica nos devuelve otra vez a la Edad Media, con Rafael Núñez, en 1886. Llega la época de la regeneración, que realmente fue la época de la degeneración. Y esto trae, aparte de la guerra civil que le da el poder a la nueva Carta Magna, guerra civil entre el 85 y el 86, llega la guerra civil cuando muere Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro sigue manteniendo la dictadura que deja Núñez en 1895, la guerra civil más corta, pero la más inútil, porque no cambió nada. Y después se da todo el escenario
para la guerra más sangrienta en la historia de Colombia, la famosísima guerra de los 1000 días, en donde ya no solamente los liberales estaban divididos en moderados y radicales, sino que los conservadores también estaban divididos en históricos y en nacionalistas. Entonces, un conservador histórico como Marroquín, en plena guerra de los 1000 días, le da un golpe de estado a un conservador nacionalista como San Clemente, que era un anciano de 86 años, o sea, que hace un decrépito en la presidencia. Ese señor ya era para que estuviera en una finca, en un yate como los de Rodolfo Hernández, o sea, ese señor que tenía que hacer haciendo la presidencia, pero unos viejos que ya tienen hasta demencia senil, o sea, ¿qué tienen que hacer en la presidencia? Entonces, miren pues la patraña. Marroquín, que era conservador histórico, con complicidad de liberales radicales como Rafael Uribe, le da un golpe de estado al decrépito conservador San Clemente. Y acá es en donde la guerra se alarga más, porque se volvió una guerra hasta intercontinental, porque hay batallas en Venezuela y en Ecuador, metiendo países antiguos, hermanos y vecinos en la... Los de Nicaragua y los de Centroamérica mandan armas. Francia y Estados Unidos se meten, calentándole el oído a Panamá. Hey, sepárate de Colombia, es tu oportunidad. Yo sé que vos te querés, bueno, ellos no hablan así, pero hagamos cuenta que son paisas. Hey, vos te querés separar de Colombia desde la época de Simón Bolívar, sepárate que yo te apoyo. Y claro, Panamá, que era tan liberal, se separa y ahí empieza a cobrar forma lo que más adelante sería el Canal de Panamá, un proyecto que le daría $1 millón de regalías para Estados Unidos. Estados Unidos le compra eso a los franceses, construyen un Canal de Panamá. Colombia rompe relaciones con Estados Unidos porque Marroquín, después de que se acaba la guerra de los 1000 días, trata de recuperar a Panamá, y Estados Unidos le dice a Marroquín: plata o plomo. Estados Unidos era narcotraficante, plata o plomo. Entonces Marroquín dice: no, plata, listo, más adelante te damos platica. Y ahí ya empiezan a negociar en la época de Carlos R. Restrepo y de Marco Fidel Suárez una indemnización. Y ya llega la indemnización de $25 millones, que llega para el gobierno de Pedro Nelo Espina Vázquez, del 22 al 26. Pero con esa platica se la roban y casi toda construyen ferrocarriles con la poquita que no le roban. Y Estados Unidos aprovecha esa platica para normalizar relaciones con Colombia y para empezar a meter con más rigor las multinacionales, empezar a incidir más. Ya había multinacionales gringas a pesar de las dificultades diplomáticas, y la masacre de las bananeras es totalmente orquestada por una multinacional gringa, United Fruit Company. Entonces miren, desde ahí se meten los gringos y nunca se han salido de Colombia. Código Urdaneta, Plan Cóndor, Escuela de las Américas, todo eso lo vamos a estudiar más adelante. Y la última gran hazaña de los gringos en Colombia, Plan Colombia y bases militares en Colombia. Y Colombia socio de la OTAN en el gobierno de Santos, y Colombia socio mayor de la OTAN en el gobierno de Duque. Entonces miren, se metieron los gringos, dieron la platica, y eso lo libraron en 25 años, porque el canal daba $1 millón por año de regalías. Entonces en 25 añitos el canal se construyó para 1915, o sea que ya en los 40 los gringos libraron y siguieron metidos con multinacionales, tumbando presidentes. Que Gaitán no nos conviene, matémoslo, lo mataron. Está demostrado por documentos, incluso de los 60 desclasificados, que a Gaitán lo mandó matar la CIA, porque no les convenía como presidente. Y si Petro se pone a huevonear, lo tumban o lo matan también, como mataron a un presidente en Panamá, a Torrijos. Matan a presidentes en Ecuador, tumbaron a Allende en Chile y montaron al dictador Pinochet, Escuela de las Américas. Entonces hay muchas cosas que el colombiano promedio no entiende. El colombiano promedio no entiende que Simón Bolívar le entregó el país al Imperio Británico, que el Imperio Británico se lo cedió al francés y que el francés se lo cedió al gringo. O sea, Colombia nunca ha sido independiente, esa es la realidad. Se independizó de España,
correcto, pero ¿usted qué se gana de independizarse de unos y empezar a depender de otros? No, es que yo tenía un marido muy tóxico que me pegaba, pero me independicé y ahora tengo un marido que me apuñala. El anterior me pegaba y me rompía los dientes y este solamente me mete puñaladas. Pero yo soy independiente, sí, yo soy independiente. No, la independencia es cuando usted se independiza de un imperio y no llega otro imperio a metérsele en su economía, a tumbarle presidentes, a crearle códigos urdaneta, a aprovecharse de su subsuelo, a ponerle y a imponerle medidas como la Escuela de las Américas, como el Plan Cóndor, como el Plan Lazo, como el Plan Colombia, como las bases militares, como la OTAN. Entonces, por eso les digo que Colombia realmente no es independiente, pero estos periodistas de pacotilla siempre están a vender la idea de que no, Simón Bolívar es libertador, Estados Unidos es muy bueno, es democrático, Chávez es malo, Santander es dudoso y Colombia es una nación soberana, independiente, autónoma, nunca ha sido patio trasero de nadie. Simón Bolívar liberó 5 naciones, trajo la felicidad. Simón Bolívar era un soñador muy bonito. Simón Bolívar no equivocaba prácticamente. Fue un sufrido que era huérfano, era una pobre víctima, que se enamoró de una española odiando a los españoles. Entonces, o sea, eso es la historia que nos van a vender y es entendible porque es la historia dominante, pero pensar la historia no es repetir la historia. Pensar la historia es cuestionar, es preguntarse, es mostrar la otra cara de la moneda. Bueno, nos vemos ahorita en 20 minuticos para que descansemos y nos tomemos la media mañana.